importantes en cuanto a la generación del empleo. Según el INEI, está entre los 5 o 6 principales sectores que generan mayor empleo aquí en el país, además de ser el segundo donde los ingresos mensuales de un trabajador también son incluso superiores al promedio. Y para ello vamos a conversar con Jorge Zapata, él es presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, que por cierto ha hecho una proyección a la baja. Bienvenido. Coméntenos, justo nos estábamos revisando el estudio que ustedes habían hecho y según proyectan vamos a cerrar el año con una caída de 3.3% en el sector construcción. ¿Qué factores están influyendo aquí? Sí, buenas tardes, un gusto estar en tu programa. Mira, básicamente lo que ha influido es que el primer semestre del año ha sido bastante duro para el sector construcción, ¿no? Con una caída cercana al 10%, además que se ha sostenido todos los meses, ¿no? Con caídas del 9, 9,5 en los primeros 6 meses. Esto se debe a que ha habido pocas inversiones. Todos sabemos que vienen las inversiones a la baja desde hace buen tiempo, pero además la autoconstrucción también ha caído, ¿no? La autoconstrucción y se refleja claramente en el consumo de cemento. Las familias, ¿no? Que empiezan a construir sus casas o mejorarlas incluso. Correcto, correcto. Eso se refleja en el consumo de cemento. Y la inversión pública es la única que algo ha crecido, pero no ha sido capaz los volúmenes de crecimiento de sostener todo el sector construcción, ¿no? Ahora, justo estábamos comentando que es un sector muy importante para la generación de empleo. En este caso, y teniendo en cuenta cómo están ustedes viendo ello, ¿cómo le ha ido el empleo o cómo le está yendo el empleo durante este año, si lo podemos comparar con las cifras del 2022? Sí, le ha ido muy mal al empleo en el sector construcción, ¿no? Los registros apuntan a que se han perdido entre 40 a 50 mil puestos de trabajo en la industria. ¿En este año? Sí. ¿En el primer semestre? Así es, así es. Entonces, eso no es nada bueno para los trabajadores de la construcción, que tienen un empleo formal, tienen un empleo con beneficios y tienen un empleo con una seguridad de tener estos beneficios sociales importantes, ¿no? Ahora, las empresas constructoras que no están invirtiendo en el sector, ¿es por la crisis, por las condiciones climáticas o hay algún otro factor que está provocando ello? Es que mira, el gran volumen de la inversión no lo hacen las empresas constructoras, ¿no? Los volúmenes de inversión los hacen las mineras, claro, los hacen los centros comerciales, los hoteles y la industria inmobiliaria. O sea, los desarrolladores inmobiliarios, que es diferente al constructor. Estas industrias contratan a constructores y estas industrias son las que claramente han disminuido sus niveles de inversión, ¿no? Sobre todo la minería. Se ve que hace muchos años que las inversiones mineras vienen cayendo. Por otro lado, algo más vinculado, más cercano a la construcción, que por ejemplo son las asociaciones público-privadas, también se ha visto que han caído. Obras por impuesto también ha caído, ¿no? Y así podemos enumerar una serie de inversiones del sector privado que han venido disminuyendo en los últimos años. Claro, en este caso hay que entender que una empresa, si quiere invertir, quiere mejorar su infraestructura, ¿no? Y es ahí donde a través de las empresas constructoras empieza la edificación. Hablando un poco del gobierno, porque actualmente el ministro de Economía y Finanzas, pues resalta mucho el trabajo y el avance, ¿no? En ejecución presupuestal, según refiere que hay un gran avance, pero uno dice, ¿eso es en obras, de repente en proyectos? ¿Cómo ven ustedes desde CAPECO? Sí, lo mencioné al inicio. Es verdad que la inversión pública viene creciendo, ¿no? Estamos en volúmenes, más que en porcentajes, en volúmenes de ejecución mejores, mayores a los de años anteriores. Sí, pero no hay que olvidarse que la inversión pública es un porcentaje de la inversión total. ¿Cuánto no es representa? Todo. Debe representar un 20, 25%, claro, mientras un 75%, 80% es inversión privada, ¿no? Hoy día probablemente esos números hayan cambiado y la inversión pública, a raíz de que la inversión privada ha bajado, tenga porcentajes mayores, pero en un buen año, cuando la inversión privada es fuerte, tenía una incidencia en la inversión pública del orden del 20, 25%. Pero de ninguna manera, en todo caso, se podrá decir que de mejorar los esfuerzos de parte del gobierno para avanzar en la ejecución de obras podría quizás evitar una caída grande del sector construcción. No se puede, porque nosotros reconocemos los esfuerzos que está haciendo el gobierno y efectivamente lo que dice el ministro es verdad. La inversión pública ha tenido mayores volúmenes de ejecución,
pero el gran problema es que no todo es inversión pública, ni siquiera es el gran porcentaje de la inversión pública. Además, también hay que recordar que hay buena cantidad de obras paralizadas en el país, ¿no? Que también seguramente van a influir en la reactivación del sector. Correcto, tenemos cerca de 2.000 obras paralizadas, 22.000 millones de soles según el último reporte de Contraloría. Es decir, nosotros tendríamos que tener una ejecución de inversión pública no un poco mayor a la de años anteriores como la que se está dando ahora, sino duplicar, digamos, las inversiones públicas de años anteriores. Pero tenemos este sistema de obra pública y este sistema de este Estado que tenemos en el Perú, el cual hace pues que la inversión pública tenga mucha lentitud en su ejecución, mucha traba, mucho problema, mucho conflicto. La tramitología. Y corrupción también. Claro, definitivamente. Ahora estábamos viendo también el estudio y habíamos observado que la venta de viviendas había caído, pero también han subido los precios de los inmuebles, así que probablemente la gente no quiera comprar por ello, ¿no? La colocación de créditos hipotecarios también cayó y también han caído pues el precio de algunos materiales si se compara de julio a junio, ¿verdad? ¿Esto cómo influye en el avance o en la producción del sector? Claro, si cae la venta de vivienda, obviamente eso influye a que haya menos apuesta de los inmobiliarios, de los promotores o desarrolladores inmobiliarios por nuevos proyectos y obviamente a meses posteriores y a años posteriores va a caer. Pero la venta de vivienda no es que haya caído muchísimo. Hay sectores donde ha crecido y hay sectores donde se ha reducido. Pero en el balance tenemos un crecimiento pequeño, pero tenemos un crecimiento en la venta de vivienda, ¿no? Los materiales de construcción tuvieron un alza durante los últimos 3 años, digamos, significativa, importante, que ahora se ha estabilizado y algunos materiales han empezado a caer, pero venimos de una alza prolongada y fuerte de materiales en los últimos años. ¿Sí? Entonces necesitamos que la vivienda crezca también a ritmos mucho mayores de lo que está creciendo. No nos olvidemos que el Perú tiene un déficit de vivienda de 1.800.000 viviendas y solamente estamos haciendo 50.000 o 60.000 al año, ¿no? Con eso pues cerramos la brecha en 25, 30 años o más. Nosotros deberíamos producir 150.000 o 180.000 viviendas al año para poder cerrar la brecha en 10, 12 años, ¿no? Pero hay muchas entidades y muchos factores que también entorpecen y le ponen dificultades a la inversión en vivienda, como son, por ejemplo, los alcaldes de las zonas centrales de la ciudad de Lima, ¿no? Claro, incluso estábamos viendo las noticias, ¿no? Que a raíz de algunas normas en algunos distritos, las empresas constructoras ya no se animaban a hacer la inversión en el territorio. Pero bueno, usted estaba resaltando que aquí lo que más pesa es el tema de la inversión privada. Ahora, ya cerramos el primer semestre en rojo, ¿no? Con una caída de 8.9% según el INEI, pero todavía nos quedan pues los siguientes 6 meses, ¿no? ¿Hay posibilidades de que se pueda reflotar el sector? ¿De qué dependería en todo caso? ¿Y a cuánto tendríamos que crecer, ¿no? Porque ustedes ya refieren que va a haber una caída de menos 3%. Claro. Tenemos que hacer todos los esfuerzos, ¿no? Y el gobierno tiene que ayudar y los alcaldes tienen que ayudar a que el sector vivienda, por lo menos que está sosteniendo la construcción, no se desplome, ¿no? Nosotros creemos que tenemos que todos apostar por que haya más empleo en la construcción. Ya se ha caído muchísimo y hay muchos peruanos que han perdido el empleo y tenemos que respaldarlos. El gobierno tendría que también hacer esfuerzos para que no cante victoria, digamos, por la buena inversión que ha habido este año, porque necesitamos necesitamos destrabar proyectos y necesitamos estimular al sector privado y a los inversionistas para que inviertan más en el país. Ahora, ¿todo eso dependerá netamente del gobierno o hay algún otro factor externo que tiene o que está influyendo? Bueno, hoy día la economía mundial también está en una, digamos, una semi-recesión, ¿no? Algo cercano a una recesión, ¿no? Digamos, tenemos unos crecimientos que no acompañan como años anteriores, ¿no? No podemos hablar de recesión porque no es que vaya a haber en el mundo crecimiento cero,
pero estamos hablando de crecimientos entre el 1, 2%, 2 y pico a lo mucho, ¿no? China, que era una economía que jalaba muy fuerte a la economía mundial, ha caído en su crecimiento, que tenía en promedio 8, 9%, se ha ido a 4, 5%, o se va a ir este año, ¿no? Entonces tenemos un contexto internacional difícil, tenemos tasas de interés altas, no solo en el Perú, sino a nivel mundial, y tenemos poca colocación de masa monetaria por los bancos centrales del mundo, ¿no? Entonces, eso obviamente por intentar frenar la inflación, ¿no? Que es un fenómeno mundial. La inflación este año no es exclusividad de países como el Perú, ¿no? Todos los países lo están sufriendo. Entonces los bancos centrales están subiendo tasas de interés y están tratando de no colocar mucha masa monetaria en los mercados, y eso hace que haya menos dinero en el mundo, ¿no? Entonces estamos ante factores complicados que tenemos que con alternativas viables y con diálogo entre sector privado y sector público, tratar de solucionar o por lo menos mitigar para que no haya esa caída en el empleo que hemos visto hasta ahora. Claro, ahora todavía nos queda afrontar un niño que se anuncia incluso fuerte, sobre todo en el primer trimestre del próximo año, ¿no? ¿Qué acciones o qué medidas tomarse y cómo ustedes están proyectando el impacto, ¿no? ¿Cuáles van a ser de repente las regiones más afectadas o si es que ya se está registrando algún impacto actualmente? Porque finalmente estamos viendo temperaturas distintas a lo normal, si lo comparamos con años anteriores. Sin duda, las temperaturas son rarísimas en este invierno limeño o peruano incluso. En este momento no se ve una afectación a la infraestructura y a la construcción por fenómenos climáticos, pero probablemente si viene un niño fuerte a finales de año y en el verano se va a ver estos efectos inmediatamente, ¿no? Perfecto, entendemos, esperemos, vamos a estar atentos entonces a este impacto. Muchas gracias, Jorge Zapata, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción, informándonos sobre el avance, el crecimiento y también la caída de este sector.